Hola chicos, esta noche nos adentramos en un paisaje donde la memoria no es solo recuerdo, sino brújula. Caminas por una llanura cubierta de niebla suave, una neblina que no enfría, sino que calma, como si cada partícula de vapor estuviera hecha de suspiros antiguos. Delante de ti, se extienden caminos curvos marcados con ceniza blanca. A tu alrededor no hay sonidos fuertes, solo el leve crujido de hojas invisibles bajo tus pies. Y algo más, un susurro, sutil, persistente, como si alguien, o algo, te estuviera recordando quién fuiste. Probablemente no sobrevivirías a este lugar si fueras de carne y hueso, pero por suerte esta noche solo eres pensamiento flotante, recuerdo en tránsito. Así que, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle like al video y suscribirte. Pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. ¿Desde dónde nos escuchas? ¿Qué hora es en tu rincón del mundo? Escríbelo abajo. Ahora baja las luces. Quizá enciende un ventilador para ese suave zumbido de fondo. Y vamos a sumergirnos juntos en el viaje de esta noche. Tú caminas despacio, sin prisa, como si tus pasos no fueran guiados por voluntad, sino por un eco profundo. En la tradición budista tibetana, se dice que después de morir, el alma entra en el bardo, ese espacio intermedio entre una vida y la siguiente, donde todo es cambio, ilusión y reflejo. En este estado, las voces del pasado pueden llegar como susurros, y entre ellas, uno es vital, tu nombre espiritual. Ese nombre no es el que llevaste en documentos o que te gritaban en la escuela. No, es más bien una melodía breve, a veces una sola sílaba, que vibra dentro de ti desde antes de nacer. Algunas tradiciones sugieren que ese nombre fue pronunciado por tu alma misma antes de encarnarse, como una contraseña secreta que solo tú puedes reconocer. Los sabios dicen que si logras recordarlo en el bardo, ese nombre puede conducirte hacia la liberación o, al menos, a una reencarnación más compasiva. Los estudiosos aún debaten si esta idea proviene de prácticas chamánicas anteriores al budismo, o si se trata de una evolución simbólica dentro del Tantra. Pero para ti, esta noche, ese debate no importa. Lo que importa es que sientes una urgencia suave en el pecho. No es miedo. Es como una necesidad de recordar algo que sabías, pero que te ha sido negado desde hace mucho tiempo. A medida que avanzas, las formas a tu alrededor comienzan a cambiar. No hay árboles, pero hay columnas de luz delgadas que se doblan al paso de tu pensamiento. No hay pájaros, pero sientes que algo vuela por encima de ti. Todo parece responder a una lógica de sueño. El tipo de sueño que no se rompe al despertar, sino que se hunde más profundo. Frente a ti aparece una anciana sentada sobre una piedra baja. No te mira con ojos, pero sabes que te ve. Su túnica está bordada con símbolos que reconoces sin comprender, y en su regazo hay un cuenco de agua negra. Te hace una seña. No dice nada, pero tú sabes qué hacer. Te inclinas y miras dentro del cuenco. Allí ves tu reflejo, pero es inestable. Primero te ves como eras de niño, luego como alguien completamente distinto, una mujer con trenzas plateadas, luego como un anciano que jamás fuiste. Es entonces cuando lo escuchas, no con los oídos, sino con la médula misma. Un nombre. Es breve, como una exhalación. Quizás sea una sílaba, o quizás sea solo un color que se pronuncia dentro de ti. Pero cuando lo oyes, algo dentro de ti se aclara. No sabes qué hacer con esa claridad, pero la llevas como se lleva una linterna apagada, lista para encender cuando se necesite. La anciana sonríe. En el cuenco, tu reflejo desaparece y el agua se evapora sin calor.
El cuenco queda vacío, pero tú no. Caminas de nuevo, con el nombre aún vibrando como un canto interno. ¿Será suficiente para atravesar lo que viene? Nadie lo sabe, pero es un comienzo. Y así sigues caminando. El camino no se revela de golpe, sino paso a paso, como si el mundo se construyera con cada pensamiento que decides tener. Tal vez así sea el más allá, un espejo sensible, un campo de memoria que responde al alma como la marea responde a la luna. Sigues avanzando con el nombre aún vibrando dentro de ti, como una cuerda de laúd que no deja de resonar. No lo dices en voz alta, no necesitas hacerlo. Ese sonido interior se ha convertido en una especie de brújula. No apunta al norte, sino a ti mismo. Y mientras caminas por ese paisaje que parece tejido con niebla, recuerdos y luces sin fuente, aparece un aroma. Madera quemada, tierra húmeda y algo más. El aire cambia, está lleno de tambores lejanos. En la tradición zulú, se cree que los muertos no se van del todo. Se quedan cerca, como viento entre ramas o como ritmo bajo la piel. No es raro que, durante los sueños, los ancestros aparezcan bailando, vestidos con pieles antiguas y collares de conchas. Pero no bailan para entretenerte. Bailan para hablar, para mostrar lo que no puede decirse con palabras. Tú estás soñando, sí, pero no en una cama. Estás en un sueño más antiguo que cualquier cama, más profundo que cualquier sueño. Delante de ti se abre un claro. En el centro, un círculo de fuego no quema, solo gira. Alrededor del fuego, figuras humanas bailan con los ojos cerrados. No puedes distinguir sus rostros, pero sabes que algunos de ellos son tuyos. O lo fueron, o lo serán. Uno de ellos, una mujer con una capa hecha de cuervos, te extiende la mano. No habla, pero tú entiendes. Baila. Y tú bailas. Al principio con torpeza, como si tus huesos no recordaran cómo moverse. Pero pronto, el ritmo entra por tus pies, sube por tus piernas y te toma entero. No eres tú quien se mueve, es la música que se mueve contigo. No hay vergüenza, no hay esfuerzo. Solo hay esta danza, esta memoria corporal que no se aprende. Solo se despierta. Algunas tradiciones sugieren que en estos encuentros oníricos con los muertos, no solo recibes mensajes, sino también equilibrio. Si un ancestro está inquieto, su danza puede agitar tu espíritu. Pero si está en paz, te contagia esa paz como un perfume sutil. Tú sientes que esta danza no es solo por ti, es por alguien más, alguien que aún vive y que, en este momento, quizá también está soñando contigo. Los estudiosos aún debaten si estos sueños son manifestaciones del inconsciente o si verdaderamente hay un cruce de planos, una conexión espiritual donde el alma no necesita pasaporte ni permiso. Pero esta noche, tú no dudas. Lo que sientes es real, más real que el mundo que dejaste atrás. De pronto, el fuego del centro crece sin sonido. Las llamas se alargan como dedos que acarician el cielo. Una figura se desprende del fuego. Es alta, andrógina, con una piel que brilla como carbón mojado. Lleva una máscara, pero tú sientes su mirada. Con un gesto lento, te ofrece algo. Un recipiente de barro lleno de agua que no refleja nada. Cuando lo tomas, sientes que no es agua común. Es memoria líquida, un elixir que no cura el cuerpo, sino la confusión. Bebes un sorbo. No hay sabor, pero sí hay visión. De repente, recuerdas a alguien que no habías pensado en años. Una abuela, o tal vez una madre de otra vida. Está en una choza, moliendo raíces, tarareando una canción que ahora, sin saber cómo, tú también tarareas.
Es entonces cuando comprendes, los sueños son el idioma favorito del alma. No porque sean abstractos, sino porque son suaves, como una hoja cayendo en agua. No interrumpen, solo invitan. Al abrir los ojos, ¿los habías cerrado? La danza ha cesado, el fuego se ha apagado, y solo quedan brasas flotando en el aire como luciérnagas sin cuerpo. El nombre dentro de ti sigue vibrando, pero ahora hay algo más. Una melodía. Es corta, apenas unos tonos, pero se repite, como un mantra que no necesita traducción. Empiezas a caminar otra vez, y al hacerlo, el suelo cambia. Ya no es ceniza, es piedra lisa, como un sendero pulido por miles de pasos invisibles. A los lados, estatuas antiguas talladas en roca negra observan en silencio. Algunas llevan coronas, otras tienen alas. Una, muy cerca, parece tener tu rostro. Quizá estás cerca de algo. O tal vez solo estás comenzando. Tú sigues el sendero de piedra como si él supiera más que tú. Como si cada paso que das ya estuviera previsto por alguien o algo más antiguo que las preguntas que te rodean. Las estatuas permanecen inmóviles, pero no indiferentes. Sientes sus ojos invisibles posarse sobre ti. Algunas parecen susurrar en un idioma sin palabras, una lengua del alma. Pronto el camino se curva hacia un jardín oculto. Es un jardín de té, pero no como los que conociste en la vida. Aquí las hojas no se recogen al amanecer, sino al atardecer del alma. Cada arbusto parece haber crecido de un secreto que alguien susurró justo antes de morir. En el centro del jardín hay una mesa baja. Sobre ella, tazas humeantes de cerámica agrietada. No hay nadie sirviendo, solo el vapor, solo el silencio. Y sin embargo, sabes que debes sentarte. En el Vietnam rural, las ofrendas de té a los ancestros son actos silenciosos de comunión. No hay discursos, no hay rituales ruidosos. Solo una taza colocada con cuidado, como si dijeras, «Todavía te escucho». Algunas familias dejan el té junto aquí a la foto de un ser querido fallecido, creyendo que el aroma atraviesa los mundos y reconforta al espíritu. Es una tradición tranquila pero poderosa. Tú tomas una de las tazas, el vapor tiene forma. Dentro ves rostros. El de un niño que reía contigo en la infancia. El de una mujer que una vez te amó. El de un padre cuya voz aún reconoces cuando el viento sopla de cierta manera. Cada sorbo te lleva más adentro, no hacia el pasado, sino hacia una versión de ti que aún recuerda. Y al fondo del jardín hay una figura. No se acerca, solo observa. Su rostro no es visible, cubierto por un velo que parece hecho de hilos de humo. Pero tú sabes quién es, o quién fue. Es uno de tus muertos, pero no uno triste. Uno que espera. Uno que aún tiene algo que contarte. Algunas tradiciones sugieren que el té compartido con los muertos no es una ofrenda simbólica, sino un verdadero puente. Que el espíritu saborea la intención, no el líquido. Que lo importante no es la bebida, sino el momento de pausa, el espacio creado por el silencio y la devoción. Todavía se debate entre los estudiosos si estos actos tienen un impacto real en el alma del difunto, o si solo sirven para consolar a los vivos. Pero aquí, esta noche, tú lo sientes con certeza. La conexión existe. Se extiende más allá de los cuerpos, más allá del tiempo. La figura al fondo del jardín desaparece con el viento. En su lugar, una pequeña lámpara se enciende sobre la mesa. Su luz no es amarilla, ni blanca. Es el color de la nostalgia. Recoges la lámpara y caminas otra vez. Esta vez no sobre piedra, sino sobre tierra mojada.
Las raíces de los árboles se entrelazan como dedos dormidos. De pronto escuchas algo. No tambores, no música, sino un zumbido bajo. Un canto. Muy bajo, casi imperceptible. No con palabras, sino con tonos que resuenan en los huesos. Es la voz de la tierra o de las piedras. En ciertas culturas andinas se cree que las piedras sagradas, las huacas, pueden albergar espíritus protectores. No son simples rocas, son guardianes. Algunos dicen que estos espíritus eligen sus refugios en la tierra y que si uno escucha con atención, puede oír sus susurros cuando el sol cae. Tú te detienes frente a una gran roca cubierta de musgo. Pones la palma de tu mano sobre su superficie. Está tibia, muy tibia, como si algo viviera dentro. Cierras los ojos y escuchas un susurro. Es tu nombre, pero no el que usabas en vida. Es otro, más viejo, más verdadero. Ese nombre vibra dentro de ti, se cruza con el que resonaba desde el bardo budista y el que se tejió en la danza de los zulúes. Son todos tú, y sin embargo, ninguno lo es completamente. Son nombres como raíces. Tú eres el árbol. Sientes una mano, no física, en tu hombro. No te asustas, solo respiras más lento. Todavía no es el final, parece decirte esa presencia silenciosa. Entonces comprendes algo. Cada cultura, cada tradición, ha estado contando el mismo cuento con palabras diferentes. Un cuento sobre retorno, sobre despedidas que no terminan, sobre memorias que no mueren. Sigues caminando, y el mundo respira contigo. Tú sigues avanzando con la lámpara en la mano, y su luz tenue no ilumina el camino como una linterna corriente. Más bien, te recuerda lo que olvidaste mirar. El sendero que recorres ahora está hecho de hojas secas que crujen sin romperse. Cada paso parece resonar más en el pecho que en el suelo. A lo lejos se escucha un tambor muy lento. Pausa. Luego otro golpe. Pausa. Y otro más. Al principio lo confundes con el latido de tu corazón. Pero no lo es. Es algo más antiguo. Más colectivo. Como si 1000 corazones ya sin cuerpo siguieran tocando desde algún lugar entre las nubes y la tierra. Los zulúes creían que los muertos bailaban en los sueños, y que cuando soñabas con ellos, no era imaginación, era visita, era reunión, era memoria viva. En las aldeas rurales, era común dejar un lugar en la mesa o mantener un tambor colgado en la pared, sin tocar, esperando que fuera activado en las noches por los que habían partido. No con golpes físicos, sino con vibraciones del alma. Tú caminas hacia ese sonido. Llegas a una explanada sin árboles. El suelo está marcado con ceniza blanca. No hay fuego, solo la huella del fuego. Allí, de pie, hay sombras que bailan, pero no bailan para entretener ni para celebrar. Bailan porque es su idioma. Cada giro, cada inclinación, cada choque de pies contra la tierra dice algo. Es un mensaje. Una figura se acerca. No la reconoces por su cara, que está cubierta por una máscara de madera, sino por el modo en que se mueve. Como alguien que te enseñó a caminar, como alguien que te miraba con ternura en los días en que aún creías que la vida era eterna. Ella no habla, solo te da la mano, y tú también comienzas a danzar. No sabes los pasos, pero tus pies sí. Algunas tradiciones sugieren que hay un conocimiento corporal que no se pierde con la muerte, que el alma recuerda los movimientos del cuerpo como si fueran oraciones.
y que al morir, uno puede volver a bailarlos como quien vuelve a su lengua materna. Tú bailas, y en ese baile, la tierra tiembla suavemente bajo tus pies. Es un temblor de reconocimiento. A tu alrededor, los árboles han vuelto, pero no son árboles corrientes. Sus troncos están tallados con símbolos que no logras descifrar, pero que te resultan familiares. Uno tiene el rostro de una anciana, otro el de un jaguar, otro el de un niño dormido, y al fondo, en la ladera de una colina baja, hay una piedra enorme. No cualquier piedra, una de esas que vibran. En la cosmovisión inca, algunas piedras eran consideradas puntos de cruce entre los mundos. Eran lugares donde los dioses se sentaban para escuchar, y también donde los muertos regresaban a descansar, no como un sueño sin fin, sino como un silencio que canta. Te acercas a esa piedra, y por un instante, sientes que la danza continúa dentro de ella. Te sientas, colocas la lámpara a tu lado y cierras los ojos. El tambor sigue, pero ahora lo sientes dentro de ti. Y junto al tambor, oyes un canto, no desde afuera, desde tus costillas, desde tu columna, desde la palabra que vive en tu estómago desde antes que nacieras. Ese canto repite un nombre, tu nombre, pero no el que escuchaste en la piedra anterior. Este es otro, uno cantado, no hablado. Todavía se debate entre los estudiosos si los nombres del alma cambian con cada vida, o si cada uno es solo un fragmento del verdadero nombre que aún no recordamos por completo. Tú solo sabes que este nombre te sostiene, que no lo elegiste, pero que te eligió. Las sombras que bailaban se han ido, la ceniza también. Solo queda la piedra y el canto, y tú, con los ojos cerrados, respirando el polvo de algo muy antiguo que aún vive en ti. Entonces te pones de pie, y el camino te espera de nuevo, no para enseñarte más, sino para que recuerdes. Vuelves a caminar, y esta vez el suelo parece más firme, como si por fin tus pies y el sendero se hubieran reconciliado. Ya no buscas señales, porque algo en ti sabe que el camino es también memoria. El suelo te reconoce, aunque tú aún no lo entiendas del todo. A lo lejos se escucha un murmullo, no de voces, sino de agua, un río. Y con ese sonido, una brisa templada acaricia tu rostro. No hay sol ni luna en el cielo, pero todo brilla con una claridad que no lastima. Una luz que parece provenir de dentro de las cosas, como si cada piedra, hoja y gota tuviera su propia lámpara encendida. Llegas a la orilla. El río no es caudaloso, ni violento. Más bien se desliza, suave como el aliento de alguien que acaba de quedarse dormido. Pero sabes, sin saber cómo, que cruzarlo no es tan simple. Al borde del agua, una barca espera. No tiene remero, no tiene cuerdas, solo está allí, serena, como si hubiera estado esperándote desde antes que existieras. En la mitología griega, se hablaba del río Lete, el río del olvido. Los muertos bebían de sus aguas para dejar atrás sus recuerdos y poder reencarnar limpios, sin cargas del pasado. Pero algunos relatos menos conocidos hablaban de barcas que cruzaban sin mojarse, llevando almas que no querían olvidar, sino recordar lo que nunca se les permitió saber. Tú no decides subir, simplemente te encuentras dentro. La barca no se mueve con remos, se mueve con tu respiración. Con cada inhalación, avanza un poco. Con cada exhalación, gira hacia la bruma que envuelve la orilla opuesta. Y en ese vaivén, ves reflejos en el agua, rostros, algunos tuyos, en distintas edades,
en distintos cuerpos, otros de quienes ya no están, y otros más, desconocidos, pero extrañamente cercanos. El agua murmura, no palabras, sino sílabas que parecen eco de canciones. Una de ellas resuena con fuerza. Nomu, Na, Nai. Quizás sea tu nombre en otra lengua, o tal vez sea la palabra que pronunció la primera alma que alguna vez cruzó este mismo río. Algunas tradiciones sugieren que las almas no solo olvidan quiénes fueron, sino también qué amaban, qué temían, qué deseaban, y que es ese olvido lo que da forma a la vida siguiente. Pero tú no quieres olvidar, tú escuchas con atención. Y mientras lo haces, las piedras del fondo del río brillan, como si llevaran guardado algo que ya es tuyo. La barca se detiene. Has llegado, no a una orilla cualquiera, sino a un lugar donde los ríos no terminan, sino que se doblan hacia adentro, como si el alma tuviera curvas, como si los caminos espirituales no fueran líneas, sino espirales que regresan siempre al mismo punto. Ese instante justo antes de que te olvides por completo de quién eres. Te bajas de la barca. El agua no moja tus pies. Del otro lado, un sendero de tierra roja serpentea hacia una colina baja. Y en la cima, una piedra. Sí, otra vez una piedra. Pero esta tiene forma de torso humano, con brazos que se curvan hacia el cielo. Los incas creían que algunas piedras no eran objetos sagrados por su forma, sino porque eran la última huella que dejó un ser espiritual antes de fundirse con la montaña. Se decía que algunos guardianes, para proteger a sus descendientes, ofrecían su cuerpo entero al tiempo, pidiéndole que lo transformara en piedra viva. Así, podían vigilar durante siglos sin necesidad de carne ni palabra. Tú te acercas, y cuando colocas tu mano sobre la superficie de la piedra, sientes algo que no es calor ni frío. Es una pulsación, un ritmo, como si un corazón hubiera seguido latiendo en secreto desde antes de la historia. Todavía se debate entre los estudiosos si estas piedras eran realmente vestigios de guardianes espirituales, o simplemente símbolos para no olvidar a los que partieron. Pero tú sabes lo que sientes. Y eso basta. Te sientas junto aquí a la piedra. La lámpara aún brilla a tu lado, aunque no recuerdes haberla traído contigo. Y allí en silencio, sin urgencia, sin destino, entiendes algo simple. No siempre se cruza para olvidar. A veces se cruza para recordar con más profundidad. Y tú lo estás haciendo ahora. Tu espalda descansa contra la piedra y, por un instante, todo se detiene. No hay viento, no hay tiempo. Solo ese pulso leve que emana del granito, como si un alma contenida aún susurrara desde dentro. Todavía estoy aquí. No con palabras, sino con presencia. Porque no todo lo que se dice con voz. Te levantas lentamente. Ya no hay río a la vista, ni barca, ni reflejos. Solo un sendero que se curva entre colinas suaves cubiertas de neblina color lavanda. Mientras avanzas, percibes un cambio en el aire. Un aroma tenue a incienso de sándalo mezclado con algo que no puedes nombrar, como la fragancia de un recuerdo que nunca viviste. A lo lejos, comienzas a oír música. No una melodía con instrumentos, sino un canto de voces graves y suaves que se entrelazan como hilos. No parece provenir de ningún lugar concreto. Es como si la tierra misma cantara, como si las raíces hablaran en coro. Los zulúes, en ciertas regiones del sur de África, creen que los muertos no desaparecen. Permanecen cerca, caminando entre los sueños. En las noches más largas, cuando la lluvia golpea los techos de hojalata, algunos afirman haber visto a sus antepasados danzando,
no con tristeza, sino con alegría, como si la muerte fuera solo un cambio de ritmo en la música de la existencia. Tú sigues el sonido. No sabes si lo estás oyendo con tus oídos o con la memoria de tu alma, pero lo sigues. Al llegar a una hondonada entre los cerros, los ves. Figuras humanas, translúcidas, girando lentamente alrededor de una fogata que no emite calor, pero sí luz azulada. Cada giro parece una palabra. Cada paso, una historia. Ninguno te mira directamente, pero todos saben que estás ahí. Y tú también sabes que, de alguna manera, esa danza es tuya. Quizás fuiste uno de ellos, o lo serás, o simplemente compartes una misma cuerda del tejido del mundo. Una mujer anciana se separa del círculo y se te acerca. No habla. Pero al extender su mano, en su palma ves una pequeña piedra redonda con una hendidura en el centro. Una piedra como las que se colocan en los altares zulúes para honrar a los espíritus de la familia. Ella no te da la piedra, solo te la muestra, y luego la coloca en tu pecho, justo donde late lo invisible. Este será tu ritmo, parece decir su gesto. No lo pierdas. Algunas tradiciones sugieren que cuando una persona muere, su alma no busca respuestas, sino música. Que lo primero que escucha en el otro lado no es juicio ni promesa, sino una melodía hecha de sus propios recuerdos. Y esa melodía la guía. Tú lo crees, porque ahora, sin pensarlo, estás girando también. No como los demás, sino con tu propio compás, como una hoja que cae bailando, no porque quiera, sino porque el viento y la gravedad están de acuerdo en permitirle belleza. Giras y giras, hasta que ya no hay tierra, solo luz. Y luego, quietud. Abres los ojos. Estás de pie frente a un muro de piedra tallada con símbolos antiguos. No entiendes ninguno, pero cada uno te resulta familiar. Como si alguna vez hubieras escrito con esa lengua. Como si tu primer nombre, mucho antes de tu cuerpo, hubiera sido una de esas formas. Todavía se debate entre los estudiosos si estas danzas eran rituales de tránsito o celebraciones de la permanencia espiritual. Pero en ti, lo que queda no es la teoría, es la sensación. Eres parte del ritmo, no del tiempo. Y en ese lugar fuera del calendario, la muerte no es final. Es una pausa entre estrofas. Una cueva silenciosa donde se afina el instrumento antes de tocar de nuevo. Tú colocas la mano sobre el símbolo central. Sientes el eco de la piedra que guardaste en el pecho. Y el canto, aunque ya no lo escuchas, sigue bailando dentro de ti. Los símbolos del muro desaparecen lentamente mientras tus dedos aún los tocan. No se borran, no se rompen. Simplemente se disuelven como niebla ante el sol. Y en su lugar aparece un umbral estrecho, hecho de una luz que no duele a los ojos, aunque no es tenue. No caminas hacia él. Te absorbe suavemente, como si siempre hubieras pertenecido al otro lado. Cuando sales, el mundo ha cambiado de textura. El suelo ya no cruje, el viento ya no roza. Todo parece una vibración que no se puede describir con palabras humanas. Y sin embargo, entiendes todo. A lo lejos, se dibujan siluetas. Son montañas, pero no de roca ni hielo. Son gigantes de tierra sagrada, con formas de antiguos guardianes. Y allí, talladas en las laderas, están las figuras que los incas dejaron. No como decoraciones, sino como puertas para el alma. En lo alto de una de esas montañas, sientes un llamado. Y tú subes. Los incas, se dice, creían que las piedras podían escuchar, que dentro de algunas habitaban espíritus protectores que guiaban a los vivos y recibían a los muertos. Las piedras no eran objetos, eran abuelos, eran testigos,
Eran puertas. Sube sin cansancio. Tu cuerpo no pesa. Y cada paso activa un eco, como si cada roca bajo tus pies pronunciara tu nombre en lenguas olvidadas. Cuando llegas a la cima, hay una piedra distinta a las demás. No es más grande ni más brillante, pero se siente viva. Tiene una grieta en forma de ojo. Y tú sabes, sin saber cómo, que ese ojo ve. Te sientas frente a ella. No esperas instrucciones, solo respiras. Y el silencio se convierte en conversación. Algunas tradiciones sugieren que las almas no vagan perdidas, sino que se instalan en formas sólidas, esperando el momento para hablar con quien escuche con el pecho y no con los oídos. En ese momento tú escuchas. La piedra te cuenta historias, no con frases, sino con imágenes suaves que se dibujan en tu mente como sueños ajenos que alguna vez soñaste tú también. Ves una reina sumeria descendiendo sola al inframundo, llevando solo su nombre como escudo. Ves muertos zulúes bailando sobre campos de ceniza, convirtiendo la muerte en una celebración. Y ves ancestros vietnamitas acercándose en la madrugada, guiados por una taza de té caliente en el altar familiar. Todo eso te lo cuenta la piedra, no porque quiera educarte, sino porque te reconoce, como si hubieras sido uno de ellos. Como si tú mismo hubieras sido un guardián atrapado en granito, esperando ahora tu turno para recordar. Todavía se debate entre los estudiosos si estos lugares eran santuarios o memorias vivientes, pero tú ya no necesitas clasificaciones, porque ahora sabes que el alma no olvida. El alma se repliega, como un río que se esconde bajo tierra para volver a nacer más adelante. La piedra comienza a calentarse bajo tus dedos. No arde, acaricia. Y al mirar dentro de la grieta con forma de ojo, ves tu propio reflejo, pero no el de tu rostro humano. Ves una luz que flota, una chispa que cambia de forma con cada recuerdo. Y por un momento, lo entiendes todo. Todo. Pero luego, como la bruma que se escapa con el sol, ese entendimiento se va. No porque lo hayas perdido, sino porque no necesitas llevarlo contigo. Tú te levantas, y al hacerlo, la piedra te sonríe, no con labios, con su silencio, y tú, con respeto, inclinas la cabeza. Una tradición inca marginal contaba que algunas piedras eran tan sabias que, si las tocabas en el momento adecuado, podías ver tu muerte pasada y la que vendría. Tú no viste la tuya, pero sentiste el lugar al que irás, y eso basta. Te das la vuelta. El camino se abre de nuevo, y tú, como ese río oculto, sigues avanzando por debajo de lo visible, dentro del sueño eterno que aún no ha dicho su última palabra. Bajas de la montaña con pasos silenciosos, como si el suelo ya supiera que vienes. Nada cruje, nada rompe, ni una hoja cae sin intención. Todo en este mundo parece tener conciencia de tu presencia, como si los elementos mismos recordaran tus nombres anteriores. Y tú no los recuerdas aún, pero algo dentro de ti los canta. A lo lejos, un sonido suave. Campanas que no cuelgan de torres, sino del viento. Vibraciones flotando en el aire como si fueran parte del cielo mismo. Sigues ese sonido, porque no es un llamado, sino un recordatorio. Como cuando alguien menciona tu infancia y sin saber por qué, se te humedecen los ojos. El paisaje cambia de nuevo. Donde antes había montañas de piedra viviente, ahora hay campos abiertos, cubiertos por neblina dorada. No ves flores, pero el aire huele a ellas. No hay aves, pero escuchas sus cantos. Es un lugar suspendido entre lo real y lo que fue imaginado con mucho amor. Y en medio de ese campo, un río, no ancho ni impetuoso,
Un hilo de agua transparente que fluye lento, como si dudara de su destino. En la orilla hay una figura. No habla, pero espera. Te acercas y comprendes que no es un ser. Es un lugar, o tal vez un recuerdo encarnado. Tiene la forma de alguien a quien amaste, aunque no sepas cuándo. Y sin moverse, te ofrece algo. Una pequeña embarcación, tejida con hilos de humo y ramas de árboles que nunca existieron en tu mundo. Es la barca del alma. En muchas mitologías, las almas cruzan ríos. El más conocido, el Estigia, en la tradición griega, con Caronte como guía. Pero no todos los ríos son oscuros, ni sus barqueros sombríos. Algunas tradiciones sugieren que el río que debes cruzar no está hecho de agua, sino de pensamientos que debes soltar, que no olvidas porque te obligan, sino porque decides soltar los nombres que ya no necesitas. Subes a la barca. No hay remos. No hacen falta. Ella se mueve porque tú estás listo. Y mientras avanzas por ese río, ves imágenes en la superficie. No reflejos. Recuerdos. Tú bailando bajo la lluvia cuando eras niño. Tú llorando por alguien cuyo rostro ahora es solo una sensación. Tú soñando que podías volar. Cada recuerdo se disuelve tras verse. Como hojas que flotan por un momento y luego se hunden sin peso. Se dice que en el budismo, el alma pasa por varios bardos. Estados intermedios entre vidas. Espacios de purificación, de revisión, de decisión. En uno de esos bardos, se escucha el nombre que te pertenece verdaderamente, no el que usaste en la tierra, sino el que tu alma lleva desde el origen. El río por el que navegas susurra nombres. Mills. Algunos casi olvidados, otros recién nacidos. Y en medio de ellos, uno brilla con un color que no existe en tu paleta de memorias. Ese es el tuyo. Y al oírlo, no lo reconoces con la mente, sino con el cuerpo espiritual que habita esta travesía. Todavía se debate entre los estudiosos si este nombre verdadero es una metáfora del propósito o una clave vibratoria del alma. Pero aquí no necesitas que te lo expliquen. Lo sientes. Y basta. La barca llega a otra orilla, más oscura, más callada. El aire es más denso, pero no asfixia. Parece que aquí todo espera tu próxima decisión. Y tú bajas, sin urgencia. Al tocar el suelo, entiendes que este es un umbral, un cruce, un lugar donde los recuerdos no se guardan, sino que se transforman. Y ves pequeñas figuras danzando cerca. No tienen rostro fijo. Se desdibujan y vuelven a aparecer como humo enredado en fuego. Son los muertos zulúes. Se dice que en algunas creencias zulúes, los ancestros se comunican a través de los sueños. Pero no vienen como fantasmas, sino bailando. Cada movimiento es un mensaje, cada giro, una advertencia o una bendición. Tú los ves bailar, y sin saber cómo, tú también bailas. No con el cuerpo, con el alma. Tus pasos no hacen ruido, pero dejan huellas que se encienden por unos segundos. Y los muertos te miran y sonríen. No porque te conozcan, sino porque saben que estás haciendo lo correcto. Moverte cuando toca, parar cuando es tiempo, soltar cuando es necesario. Bailas hasta que el suelo mismo se convierte en una gran corriente de aire. Y vuelas sin saltar. Navegas sin agua. Recorres sin moverte. Y el río que te trajo se convierte en una cinta de humo detrás de ti. Ahora, en la distancia, ves rocas. Muchas. Y sabes que no son obstáculos, sino testigos. Como aquellas piedras incaicas que vimos antes,
guardianes silenciosos de lo que fuiste y serás. Te acercas. Una de ellas vibra al verte, como si recordara tu rostro verdadero. Te sientas otra vez, y el mundo guarda silencio. Te quedas sentado frente a la piedra que tiembla, y el temblor no es de miedo, ni de frío, sino de reconocimiento, como si esa roca no hubiera sido nunca muda, solo paciente. Te observa sin ojos, te escucha sin oídos, pero sobre todo, te guarda, porque en muchas culturas, las piedras no son objetos, son ancestros, son testigos del alma. En la antigua cosmovisión inca, muchas piedras eran sagradas, no solo porque marcaban lugares importantes, sino porque habitaban en ellas los espíritus que protegían, guiaban y recordaban. Los apus, por ejemplo, espíritus de las montañas, eran considerados guardianes vivos, eternos. Algunas tradiciones sugieren que incluso las piedras más pequeñas pueden contener la esencia de un alma antigua, esperando a ser tocada por la presencia correcta. Tú eres esa presencia, y la piedra lo sabe. Pasas los dedos por su superficie, y no es rugosa como pensabas. Es suave, como una piel dormida, y entonces escuchas, pero no con tus oídos. Hay una vibración que recorre tus dedos, sube por tu brazo, entra en tu pecho y se despliega como una flor de ceniza. Una voz sin palabras, un mensaje que no se puede escribir. Y sin embargo, lo entiendes. Has llegado a un punto del camino donde no puedes regresar, donde todo lo que era ruido se ha desvanecido y solo queda este silencio lleno de significado. La piedra te habla de una historia olvidada, de una reina que descendió sola. Sí, la reina sumeria. En muchos mitos se habla de Inanna o Ereshkigal, dos rostros de una misma energía, una que baja al inframundo no por castigo, sino por necesidad, por amor, por poder o por el simple deseo de comprender. Y tú la ves, en una visión que no interrumpe el paisaje, sino que lo pinta como un recuerdo que aún no ocurrió. Ella baja por 7 puertas. Cada puerta le quita algo, un vestido, un colgante, un símbolo. Y tú entiendes que este viaje no es distinto. Cada paso que diste dejó atrás algo, un miedo, una idea, una identidad. Algunas culturas afirman que el alma se desviste de sus capas terrestres como una cebolla, capa por capa, hasta quedar la semilla. Esa semilla eres tú ahora, pura, sencilla, desarmada, pero no débil. La reina sigue bajando, y tú la sigues con los ojos del alma. Y cuando llega al final, al inframundo, no lucha. Se queda en silencio, y es en ese silencio donde renace. Todavía se debate entre los estudiosos si este mito refleja un proceso psicológico, un rito de iniciación, o un mapa espiritual del alma después de la muerte. Pero aquí tú no necesitas decidir, solo sentir. La piedra te muestra otra imagen. Una taza de té humeante, puesta en un altar de madera vieja. Una ofrenda sencilla, pero cargada de amor. Es Vietnam, una casa rural. Una abuela se inclina, deposita esa taza y murmura algo. No pide, agradece. Esa es la tradición. Servir té a los muertos como si nunca se hubieran ido. Porque en el fondo, no se han ido. Muchas familias rurales en Vietnam aún colocan ofrendas diarias, té, flores, arroz, un cigarro, cosas pequeñas pero llenas de intención, porque la muerte no rompe el vínculo, solo lo transforma. Y tú viendo esa escena te das cuenta de que el alma no muere, solo cambia de ritmo. Y tú también empiezas a caminar de nuevo, no porque tengas un destino, sino porque el alma,
cuando recuerda, se mueve. El paisaje se transforma lentamente. Ya no hay río, ya no hay piedra. Ahora estás en un campo abierto bajo un cielo inmenso. Las estrellas se mueven muy lento, como si te esperaran. Y en el horizonte, una figura pequeña. Tal vez un niño, tal vez tú, pero sin nombre, sin rostro, sin peso. Y en su mano, una linterna. ¿La reconoces? Sí, es esa linterna del alma de antes, la misma que encendiste sin saber cómo. Y ahora brilla con un nuevo color, uno que no tiene nombre, pero que calma. Te acercas. El niño no habla, pero te ofrece la linterna. Y tú la tomas, no para iluminar el camino, sino para recordar que nunca estuviste solo. Que en cada danza zulú, en cada piedra sagrada, en cada taza de té y en cada mito antiguo, hubo señales. Y que tú, ahora, las sigues, sin miedo, con calma, con la certeza suave de quien ha cruzado muchas puertas, y aún le quedan algunas más por abrir. Caminas con la linterna en la mano, y la luz que emite no es blanca ni amarilla, sino un tenue resplandor color memoria. Es el tipo de luz que no ilumina objetos, sino intenciones. Con cada paso, los contornos del mundo se difuminan como tinta diluida en agua, y la frontera entre lo real y lo recordado deja de importar. Frente a ti, el paisaje cambia una vez más, como si obedeciera no a las leyes físicas, sino al ritmo de tu alma. Aparece un bosque. No tiene árboles altos ni espesura densa, sino una delicada red de ramas que crecen hacia abajo, como raíces suspendidas. El suelo es blando. Tus pies no lo pisan, lo rozan, como si ya no necesitaras peso. Y en el centro del bosque hay un círculo de piedras lisas, piedras que susurran, no hablan con palabras, murmuran nombres, nombres olvidados, nombres que no dijiste en vida, pero que alguna vez fueron tuyos. Uno de esos nombres es el que guía al alma errante, según ciertos textos budistas. Un sonido secreto que solo se escucha cuando se ha soltado todo lo demás. Algunas tradiciones sugieren que al momento de morir, el alma escucha su verdadero nombre, el que no fue dado por madre ni padre, sino por el universo. Ese nombre vibra como un canto silencioso, y si lo sigues, no te perderás en el bardo. El bardo. Ese espacio intermedio. No es cielo ni infierno. No es aún otra vida. Es el entre. El espejo que refleja todo lo que fuiste y todo lo que no llegaste a ser. En este lugar suspendido, las almas se deslizan como vapor. Algunas se aferran, otras fluyen. Tú observas a una figura que camina a tu lado. Tal vez seas tú, tal vez no, pero la figura lleva en su pecho un símbolo, una espiral que gira hacia adentro. En muchas culturas, la espiral representa el alma viajando hacia su centro. En otras, es la forma del renacimiento. Todavía se debate entre los estudiosos si el bardo debe entenderse como un estado literal del alma o como una metáfora de la mente enfrentando su disolución. Pero aquí, en este bosque de nombres perdidos, esa duda no pesa, porque lo sientes. Sientes que tu alma está reconociendo cada rincón de sí misma. Y entonces, una melodía. No viene del bosque, viene de ti. Una canción que no sabías que sabías. Una nana suave, como las que en África Occidental se entonan a los moribundos. Canciones sin letra, con ritmo de susurro, que acarician el alma mientras se desprende. En algunas aldeas, es común que mujeres mayores se sienten junto al moribundo y canten hasta el último aliento. No para retenerlo, sino para acompañarlo.
La muerte allí no es expulsión, es despedida. Y tú entiendes que estás siendo despedido por ti mismo, porque una parte de ti aún necesita soltar. Ves a una anciana al fondo del bosque. Tiene una flauta en la mano, pero no la toca con los labios, la sopla con el corazón. De su pecho salen notas que flotan como humo y se mezclan con el canto de la tierra. Te acercas. Ella no te habla, solo te mira con una ternura sin expectativa. Y luego señala una piedra. Sobre esa piedra hay una huella idéntica a la tuya. Y sabes lo que tienes que hacer. Te sientas allí, no para descansar, sino para recordar. Y al cerrar los ojos, todo se convierte en eco. No hay más bosque, no hay más piedras, solo el eco de tu nombre, cantado desde algún rincón del alma que nunca murió. El eco no se desvanece, se transforma en viento. Ese viento levanta tus pensamientos, tus recuerdos, tus deseos, y los lleva como hojas a un lugar donde no hay necesidad de sostenerlos, donde solo hay ser. Y la linterna, esa linterna del alma, se apaga, no porque muera su luz, sino porque ya no es necesaria. Tú eres la luz ahora, y caminas, sin dirección, sin peso, solo con la melodía de tu nombre susurrando entre las ramas del mundo que se desvanece suavemente detrás de ti. Tú caminas más despacio ahora, no por cansancio, sino porque el tiempo se ha vuelto blando, como si cada segundo fuera una sábana tendida entre dos estrellas. Ya no necesitas apresurarte. Ningún destino te espera. O tal vez sí, pero no es un lugar. Es una memoria que te reconoce antes de que tú la reconozcas. A tu alrededor, el mundo cambia de textura. Los árboles desaparecen. El suelo es agua, pero no te hundes. Caminas sobre ella, como si cada paso activara una nota en una sinfonía invisible. El cielo no es cielo, es un lienzo extendido que vibra con tonos azul ceniza y oro apagado. Flotan sobre él palabras que no entiendes pero que sientes. Y frente a ti, una danza. No es una ilusión ni un recuerdo. Es presente. Una ceremonia zulú en pleno sueño. En muchas creencias de África meridional, los muertos no se van. Se quedan cerca, especialmente si los vivos los recuerdan. Y una forma en que regresan es a través de los sueños. No como figuras tristes, sino como danzantes. Espíritus alegres, sabios y burlones, que se mueven al ritmo de tambores que solo el alma puede oír. Tú observas. Los muertos bailan, y no bailan por dolor. Bailan por ti. Sus pasos no buscan el suelo, buscan el recuerdo. Cada giro, cada salto, es una forma de acariciar tu mente dormida. Algunas tradiciones sugieren que, cuando sueñas con un ser querido fallecido, no es tu subconsciente evocándolo. Es él, o ella, o ellos, tocando tu alma con los pies de la memoria. Una anciana se acerca entre los danzantes. Lleva una máscara de madera, pintada con colores terrosos, y una espiral blanca en la frente. Te mira sin ojos, pero entiendes todo. Te extiende una calabaza. No es agua, es la bebida que solo se sirve a los que han cruzado. Bebes, y con cada sorbo, algo olvidado vuelve. Una palabra que tu abuela dijo una vez. Una canción que tu madre murmuraba mientras cocinaba. Una historia que un anciano contó bajo una acacia. Todos ellos presentes. La muerte, en estas tierras, no es partida, es reunión.
Y tú no estás solo. Todavía se debate entre los estudiosos si estas experiencias oníricas son solo construcciones del inconsciente, o si hay una base real, espiritual, en la cual los muertos encuentran caminos hacia nosotros. Pero aquí, mientras danzas sin mover el cuerpo, ninguna teoría importa. Lo que importa es el tambor. El tambor late. Late como un corazón que no pertenece a nadie. Late como si fuera el centro mismo del universo. Y en ese pulso, te das cuenta. No necesitas un cuerpo para bailar. Bailas. Con ellos. Y con cada vuelta, se libera algo más. Un miedo. Una culpa. Una promesa que no cumpliste. Todo se suelta en el giro. Y lo más extraño es que no hay juicio. Nadie te está evaluando. Ni los ancestros, ni tú mismo. Solo estás siendo. Como si por fin recordaras que el alma no necesita ser merecedora. Solo necesita ser. La danza se vuelve más lenta. Los espíritus se hacen humo. La música no termina, pero se vuelve interior. Y tú sigues caminando. Ahora no sobre agua, sino sobre luz. Y dejas atrás a los danzantes, no porque ellos desaparezcan, sino porque ya están en ti. La máscara de la anciana flota brevemente antes de desvanecerse. Y tú sientes su bendición como un murmullo. No temas seguir soñando, incluso en la muerte. Tú avanzas, y el aire ya no se siente como aire. Es más denso, más silencioso. Como si cada bocanada trajera consigo el recuerdo de una oración, una lágrima o un nombre susurrado. Aquí no hay viento, pero todo se mueve. Y tú, que ya no necesitas brújula, caminas hacia donde el alma se curva como un río. Te detienes frente a una piedra. No es grande, pero emana una presencia que no es del mundo físico. Está tallada de forma rudimentaria, casi infantil. Y sin embargo, sabes que nadie en esta tierra tocaría esa piedra sin reverencia. Estás en territorio de los incas. En las alturas donde la vida se confunde con el cielo, las piedras no son cosas muertas. Son morada. Son canal. Son cuerpo de lo invisible. En estas culturas andinas, muchos creían que ciertos espíritus guardianes, los apus o ancestros protectores, no se iban después de la muerte, sino que habitaban en rocas sagradas. No por falta de descanso, sino por amor. Algunas tradiciones sugieren que esas piedras estaban vivas, no en el sentido biológico, sino en el sentido espiritual. Escuchaban, guiaban, incluso soñaban. Te sientas frente a una de ellas, y la piedra te habla sin mover una sola molécula. Tú no oyes palabras, pero entiendes. Te he estado esperando. Tu sombra se alarga y toca la base de la roca. Un destello leve, como si tu existencia confirmara un pacto olvidado hace siglos. Como si ese fragmento de tierra siempre hubiera sido parte de tu historia. Recuerdas un mito. Uno en el que los viajeros moribundos, al perder su camino entre el cuerpo y la luz, escuchaban cantos tenues que salían del suelo, no de la tierra, de las piedras, y que si se acercaban con respeto, la piedra los protegía, los nombraba, los reconocía. Acaricias la superficie. Está tibia, como una frente amorosa, como una promesa en forma de mineral. Todavía se debate entre los estudiosos si los incas consideraban las piedras como simples símbolos o como entidades vivas con agencia propia. Pero aquí, el debate se disuelve. La piedra respira. Y tú también. Ella no te interroga, no pide cuentas, solo te acoge y te muestra imágenes. Sin moverse, sin proyectar nada, la piedra te inunda de visiones. Un valle andino,
Un fuego que nunca se apaga. Un niño que ofrenda hojas de coca mientras murmura tu nombre sin saberlo. ¿Es tu hijo? ¿Es tu reencarnación? ¿Es tu recuerdo que aún camina entre los vivos? No lo sabes, y no necesitas saberlo. La piedra te lo dice todo sin decir nada. Y por un instante, sientes algo muy curioso. El aburrimiento. Pero no de la forma que conocías en vida. Este aburrimiento es cósmico. Una pausa tan larga, tan amplia, tan silenciosa, que tu alma empieza a replegarse como si fuera papel en agua. ¿Será que en la muerte también hay tedio? ¿Un espacio entre pregunta y respuesta donde no pasa nada? La piedra, como si entendiera, vibra levemente y te susurra de nuevo. El silencio también es una respuesta. Entonces ríes, por primera vez desde que llegaste a este lado. Y la piedra parece reír contigo. Una grieta en su superficie se abre y ves dentro una pequeña flor, viva, palpitante, como si el alma del universo se hubiera escondido ahí por un instante. Tomas esa flor con cuidado, y mientras la sostienes, el mundo cambia otra vez. El suelo se curva, el cielo se inclina, y tú te deslizas hacia otro paisaje, llevándote contigo el recuerdo cálido de una roca que te reconoció. Tú emergiste de las montañas con la flor aún en la mano, aunque ya no sabes si es flor o símbolo, si es ofrenda o espejo. El terreno cambia bajo tus pies. Ahora ya no es piedra ni polvo sagrado, sino algo más húmedo, más denso, como si el aire mismo se volviera tierra por un instante. Estás en el umbral de los sueños, y de pronto los escuchas. Ritmos, tambores, risas que no pertenecen a los vivos, pero tampoco a los muertos. Ruidos suaves, cadenciosos, con la textura de un recuerdo alegre. Te acercas y ves figuras danzando entre las sombras de árboles que no echan raíces, sino recuerdos. Has llegado a un sueño zulú. En algunas tradiciones del África austral, se cree que los muertos no se van, sino que bailan. Bailan en los sueños de sus descendientes, dejando pistas, advertencias, consuelo. Si alguien sueña con un ancestro, no es casualidad. Es visita. Es mensaje. Algunas tradiciones sugieren que el alma sigue viva mientras alguien sueñe con ella. Y aquí están. Danzan con cuerpos que brillan como carbón encendido. Llevan máscaras, no para esconderse, sino para amplificar lo que han sido. Uno de ellos se detiene frente a ti. No habla, pero tú lo reconoces. Es alguien que nunca conociste, pero que te conoce. Su danza se torna más lenta, más cercana, más íntima. Y tú entiendes, no estás aquí para observar. Estás aquí para recordar cómo moverte. Tus pies, que hace rato habían olvidado la gravedad, ahora sienten el ritmo. Comienzas a girar. No como un cuerpo, sino como una memoria que se manifiesta. La música no tiene fuente, pero te envuelve por completo. Un tambor late como un corazón. Una voz canta en un idioma que nunca estudiaste, pero que te abraza como lengua materna. Entre los zulúes, algunos chamanes sostienen que al morir, el alma debe bailar para soltar la rigidez de la carne, para que el cuerpo del alma no quede atrapado en las esquinas de los sueños no resueltos. Y tú bailas, no para mostrar, no para aprender, sino para liberar. Cada giro desenreda un pensamiento que te ataba a lo que eras. Cada paso te afloja un miedo que ni siquiera sabías que llevabas. Y entonces ocurre algo inesperado. Los danzantes comienzan a desaparecer, uno por uno, como humo que se funde con la sombra. Tú también comienzas a desdibujarte,
pero no como quien se esfuma, sino como quien regresa. ¿A dónde? No sabes, pero es un regreso. Antes de irte, uno de ellos se te acerca. Tiene los ojos cerrados, pero te ve. Te toma la mano y la presiona con firmeza. En la palma deja una piedra redonda. Es cálida. Quizás sea un corazón, quizás sea un símbolo. Todavía se debate entre los estudiosos si estas visiones eran sueños chamánicos o metáforas espirituales. Pero aquí, tú no necesitas definirlas. Las estás viviendo. Con la piedra aún en tu palma, das un último giro. Y caes suavemente hacia atrás, pero en lugar de caer, flotas. Y la música se convierte en eco, y el eco en susurro, y el susurro en vacío. Pero no es un vacío triste, es un vacío lleno de espera, como el instante exacto antes de que comience un nuevo sueño. Aterrizas suavemente, como si un manto invisible te hubiese sostenido durante la caída. El mundo a tu alrededor ha cambiado nuevamente, y ahora parece más quieto, como si incluso los pensamientos se hubieran detenido para escuchar. Sientes el calor persistente de la piedra que llevas en la palma, la que te entregó el danzante Zulú, como un corazón latente que no necesita cuerpo para seguir marcando ritmo. Frente a ti se extiende un campo de neblina baja. No hay senderos, pero sabes que debes avanzar. El aire huele a hojas de coca, a tierra húmeda, a antiguos rituales pronunciados en voz baja. Aquí, las montañas hablan a través del silencio, y cada roca parece tener ojos. Has llegado al mundo de los incas. Los guardianes están esperándote. En muchas creencias andinas, las montañas, los apus, no son solo montañas. Son seres vivientes, protectores, testigos del tiempo. Algunos relatos antiguos dicen que los chamanes podían hablar con ellas y que los espíritus de los sabios se albergaban en piedras sagradas para seguir guiando a su pueblo incluso después de la muerte. Caminas lentamente, pasando entre monolitos que no fueron colocados allí por manos humanas, sino nacieron de la tierra misma, como pensamientos mineralizados del planeta. Uno de ellos te observa, sin ojos. Te invita a acercarte sin palabras. Cuando extiendes la mano, sientes un pulso leve, como si la piedra respirara. No hacia adentro, sino hacia ti. Algunas tradiciones sugieren que estos guardianes fueron elegidos por las almas más puras, aquellas que no necesitaban renacer, sino permanecer como faros eternos en los caminos espirituales. Una de las piedras emite un zumbido bajo. No lo escuchas con los oídos, sino con el esternón, como si tu pecho se convirtiera en caja de resonancia para una música que no necesita notas. La piedra comienza a cambiar, no en forma, sino en significado. Ya no es solo un guardián, es una memoria, una presencia, un aquí estoy que trasciende el tiempo. Sientes que debes sentarte, no por cansancio, sino por reverencia. El suelo es frío, pero firme. Y por primera vez desde que comenzaste este viaje, el silencio no te asusta. Es cálido. Acoge tus pensamientos como un lago recoge las hojas que caen sin hacer ruido. Una figura aparece entre la niebla. Es alta. No camina. Flota apenas por encima de la tierra. Está hecha de humo y piedra, de historia y presencia. Te señala con una rama de cantu, la flor sagrada, y tú entiendes que es hora de escuchar, no con los oídos, sino con la médula, con la sombra de tus pensamientos. Todavía se debate entre los estudiosos si estas creencias eran parte del animismo local o si formaban un sistema organizado de metafísica espiritual. Pero en este momento, tú no necesitas clasificaciones. La piedra frente a ti te habla sin abrir boca.
y tú comprendes todo. Te muestra escenas de vidas pasadas, no las tuyas, sino las de otros. Una mujer que ofrecía té a su abuela fallecida en una cabaña en las laderas del norte de Vietnam. Un joven que colocaba flores en el umbral de una piedra agrietada, murmurando oraciones al padre que partió. Una niña que dormía acurrucada junto a una roca, creyendo que era su madre reencarnada. Y tú entiendes, estas piedras no son solo testigos, son portales. Cada una lleva una historia incrustada en su interior, como un libro cerrado cuya tinta aún respira. No están allí para ser leídas, sino sentidas, tocadas, compartidas por los silencios que se heredan de generación en generación. Te recuestas contra una de ellas. El calor te invade. La piedra que llevas en la mano, la de los danzantes zulúes, se enfría lentamente, como si reconociera que ha llegado al final de un ciclo, que su vibración ahora pertenece al ritmo de la montaña. Cierra los ojos, respira y deja que la piedra respire contigo. La piedra a tu espalda continúa vibrando suavemente, como si susurrara una canción que solo las almas errantes pudieran comprender. Tú no la escuchas con los oídos, sino con el cuerpo entero, como si te mecieras en la memoria misma del mundo. Cada partícula de ti se disuelve un poco más, y lo que queda no es cuerpo ni pensamiento, sino una delicada conciencia flotando en quietud. Abres los ojos. Ahora estás de pie ante un altar natural, hecho de roca, niebla y viento. Las montañas que te rodean parecen inclinarse apenas, como si reconocieran que esta es una despedida. Aquí, al final del camino, el alma no se disuelve, se transforma. Los guardianes que habitan en las piedras no se han ido. Te rodean en silencio, no con la intención de retenerte, sino para agradecerte. Agradecer que escuchaste, que sentiste, que no tuviste prisa. Muchas culturas coinciden en esto, que la muerte no es un final, sino una migración del alma hacia lo que ha sido, lo que será y lo que permanece. Pero pocas lo pintan con tanto detalle como los antiguos incas, quienes creían que, si el alma vivía en armonía, podía volver a las piedras. No para quedarse atrapada, sino para continuar enseñando, para observar, para ser testigos sin juicio. Algunas tradiciones sugieren que cuando las piedras tiemblan en la noche o sueñan bajo la lluvia, no es por causas naturales, sino porque una antigua conciencia despierta en su interior. Y esa conciencia, ahora lo sabes, podría ser tú. Te das la vuelta y observas el sendero que recorriste. Las aguas oscuras del río griego ya no se ven, pero su eco persiste. Las barcas del alma navegan ahora en otros planos. La reina sumeria ha vuelto a su trono, en lo profundo de su inframundo. Los danzantes zulúes siguen bailando en los sueños de quienes aún respiran. Y los espíritus incaicos continúan tallando el tiempo en las piedras. Es momento de partir, pero no hacia atrás, no hacia adelante, sino hacia adentro. El mundo comienza a desvanecerse, no porque desaparezca, sino porque ya lo has absorbido todo. Todo lo que podías ver, tocar, escuchar, llorar y reír. Ahora formas parte de ese susurro que guía a los que aún no saben que han muerto. Eres la flor que se deja en la roca, el nombre que se repite suavemente antes del sueño. Eres recuerdo, pero también semilla. Un nuevo sendero se abre, no con luz ni con sombra, sino con sensación pura, como si caminaras sobre la piel de un pensamiento antiguo. No sabes a dónde vas, pero no importa, porque ahora sabes quién eres en cada paso. Alguien que ha escuchado las canciones suaves del moribundo, que ha entendido el aburrimiento de la muerte como un espejo tranquilo,
y que ha reconocido su reflejo en las piedras sagradas del mundo. Tú caminas, ya sin preguntas, y el eco de tu nombre, ese que solo tú reconoces, sigue flotando en el aire, como un hilo dorado que une lo que fuiste, lo que eres y lo que serás.